Bienvenidos a Del Libre al Micrófono. El espacio donde desmenuzamos tus fuentes para entregarte el conocimiento esencial. Exacto. Hoy nos sumergimos en el libro SOS. Adolescentes fuera de control en la era digital. Las respuestas más buscadas por todos los padres de adolescentes de Jordi Rosado. Nada más y nada menos. Nos enviaste este libro buscando entender mejor la comunicación con tus hijos adolescentes en esta era digital. En este digital que a veces se siente como otro planeta, ¿no? Totalmente. Y juntos vamos a extraer esas claves más importantes. Sabemos que navegar la adolescencia de tus hijos puede ser desafiante. Desafiante es poco, a veces uno se siente completamente abrumado, Sí, a veces sientes que estás perdiendo la batalla. completamente perdido. Nuestra misión hoy es darte claridad, ofrecerte perspectivas prácticas y esos momentos, que tanto buscas, sin sentirte perdido en un mar de información. Esos momentos de eureka, esos momentos de iluminación que te hacen decir, ok, ahora entiendo. Y para arrancar con este análisis de SOS adolescentes fuera de control en la era digital, el libro comienza con una idea muy fuerte, la importancia de la presencia y la constancia. La presencia y la constancia. Dos palabras que a veces se nos olvidan en el día a día con tanto ajetreo. Totalmente. Y creo que esa idea se clava desde el principio con la anécdota que nos comparte Jordi Rosado. ¿Te refieres a la del padre que lamenta no haber aprovechado los momentos con su hijo? Exactamente, esa misma. Sí, sí. Ese aprovechar cada momento resuena mucho, sobre todo cuando pensamos en esa necesidad que tienes tú, que nos escuchas, de entender estos temas de manera rápida pero completa. ¿Qué tiempo vuela? Vuela, y a veces nos damos cuenta demasiado tarde. Y como bien dice el libro, estas etapas de la vida de nuestros hijos pasan volando, y lo que podamos aprender ahora es oro puro. Oro molido, diría yo. Absolutamente. Ahora, una vez que estamos más presentes, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que solemos cometer los padres al intentar comunicarnos con nuestros adolescentes? Uy, ahí hay tela para cortar. Porque a veces, con la mejor intención del mundo, terminamos metiendo la pata hasta el fondo. Hasta el fondo. Y el libro, SOS, Adolescentes fuera de control en la era digital, señala una dinámica muy común que los padres creamos sin darnos cuenta. El famoso uno más que tú. Ah, sí, el clásico. Cuando tú vas, yo ya vengo. Exactamente, sí. Yo ya pasé por eso, yo sé más que tú. El libro lo ejemplifica muy bien. Lo ejemplifica perfecto. Pero quizás no nos damos cuenta del impacto tan grande que esto tiene en cómo nos ven nuestros hijos. Claro, porque para ellos es como si estuviéramos minimizando sus experiencias, ¿no? Exactamente. Y sobre cómo nos ven, el libro menciona algunas etiquetas bastante fuertes. ¿Podría recordarnos algunas? Sí, según SOS, adolescentes fuera de control en la era digital, nos pueden ver como narcisistas. Narcisistas, o sea, como si solo lo nuestro estuviera bien. Ajá. Como No. si nuestra verdad fuera la única verdad. Y también como autoritarios. Autoritarios, esos padres que solo dan órdenes y no escuchan. Y lo que es peor para la comunicación, con muy poca credibilidad. Poca credibilidad, imagínate. Si ellos sienten que siempre estamos tratando de ganarles la conversación o de demostrarles que ya vivimos eso y lo hicimos mejor. ¿Por qué querrían abrirse con nosotros? Exacto, si no nos ven como alguien en quien confiar. Suena un poco duro. Duro, pero real. Pero el libro lo presenta como un patrón que a veces aprendimos de nuestros propios padres. Que quizás también sentían esa obligación de tener siempre la razón. Claro, como que era la forma de educar en su época. Y esa idea de creer que lo sabemos todo también juega un papel importantísimo a la hora de cerrar esos canales de comunicación, ¿verdad? Importantísimo, porque el adolescente está precisamente en esa etapa de descubrir el mundo por sí mismo. De construir su propia identidad, de encontrar sus propias verdades. Y si nosotros llegamos con la actitud de yo ya sé todo, les estamos cortando las alas. Totalmente. Es como si no les diéramos el espacio necesario para que aprendan y crezcan a su propio ritmo. Entonces, ¿cuál sería el antídoto según Jordi Rosado en SOS Adolescentes fuera de control en la era digital? Bueno, el libro menciona una frase clave para esto, algo sobre el tamaño de las orejas y la boca. Ah, sí. La de oreja grande y boca chiquita. Exactamente. Me encanta esa frase. Es tan gráfica. Es muy visual, ¿no? Sí, te la imaginas y dices, ok, ya entendí. Se trata de priorizar la escucha activa y la genuina comprensión por encima de esa necesidad que a veces sentimos de sermonear o de dar cátedra constantemente. Escuchar de verdad lo que nos están diciendo, tanto con palabras como con su lenguaje corporal. Exacto, antes de lanzarnos a dar consejos o a corregir. A veces es difícil, ¿eh? Lo sé, a veces dan ganas de decirles, pero es que yo ya te lo dije. Pero hay que resistirse. El que resiste. Oreja grande y boca chiquita. Pero a veces uno se pregunta,
¿Qué es lo que realmente valoran ellos en una conversación? Porque lo que nosotros como padres creemos importante puede no ser para nada lo mismo que ellos buscan en ese momento. Claro, a veces hablamos de cosas que para ellos son completamente irrelevantes. Y afortunadamente el libro SOS Adolescentes fuera de control en la era digital nos da algunas pistas muy valiosas directamente de la voz de los adolescentes. ¿De la voz de los adolescentes? Sí, hay una sección donde comparten qué hace que respeten a sus padres. Interesante. Y las respuestas son bastante reveladoras. Hablan de apoyo incondicional. Apoyo incondicional, o sea, que sientan que estamos ahí para ellos, sin importar qué. Exacto, pase lo que pase. También mencionan la importancia de una comunicación calmada y tranquila. Nada de gritos ni de dramas. Y algo que me parece fundamental, que los padres practiquen lo que predican. Ojo con eso. Porque si les decimos que no fumen y nosotros fumamos, pues... Ahí se pierde toda la credibilidad. También mencionan el respeto por sus opiniones. Que los escuchemos de verdad, que no los hagamos sentir que sus ideas no valen. Y la justicia en las diferentes situaciones. Que no haya favoritismos ni dobles estándares. Y algo que a mí me cuesta un poco, reconocer cuando el adolescente tiene razón. A mí también, a veces el ego nos juega malas pasadas. Pero es importante, porque si no, se sienten completamente ignorados. También mencionan la disciplina y los elogios que sean consistentes. Que no sea un día sí y otro no, sino que hay una línea clara. Y por último, algo que me parece fundamental, cumplir las promesas. Ese es clave. Si prometemos algo, tenemos que cumplirlo, si no, la confianza se rompe. Es como una lista de mandamientos para padres de adolescentes. Y todos suenan tan lógicos, pero a veces tan difíciles de llevar a la práctica. Me llama mucho la atención lo de respetar mi opinión y darme la razón cuando la tengo. Es una cuestión de ego, quizás, Pero si conectamos esto con tu interés en tener múltiples perspectivas. que es fundamental en este deep dive. Escuchar directamente a los adolescentes lo que valoran en la comunicación es invaluable. Es oro puro. Nos da una hoja de ruta bastante clara para construir una mejor relación con ellos. Totalmente de acuerdo. Y una vez que estamos dispuestos a escuchar con esa oreja grande, Con esa mente abierta y receptiva. ¿cómo podemos interesarnos de manera genuina en su mundo? Porque a veces siento que hablo un idioma completamente diferente cuando intento conectar con las cosas que les gustan. Es como si estuviéramos en planetas distintos. Y el libro Esos adolescentes fuera de control en la era digital subraya la importancia de mostrar un interés real en lo que les apasiona. Su música, sus series, ojo, que ya no ven tanta televisión tradicional como antes, incluso los productos que les gustan. O sea que creo que ponerme a escuchar reggaetón a todo volumen. No, no se trata de eso. Jaja. Menos mal. Se trata de preguntarles, de tratar de entender qué es lo que les atrae de eso, de mostrar una curiosidad genuina. Pero a veces da un poco de miedo meterse en ese terreno por no parecer invasivo o incluso ridículo. Entiendo, pero la clave está en el equilibrio. ¿Cómo encontramos ese equilibrio para mostrar interés sin cruzar esa línea? El libro utiliza una analogía muy interesante, hablar de las herramientas de sus nuevas aplicaciones o de las características de sus zapatillas deportivas. Herramientas, como si fueran mecánicos. No, no, literalmente, jaja. Ok, menos mal, ya me estaba imaginando desarmando un teléfono. Con herramientas se refiere más bien a las funciones, a cómo funcionan esas cosas que les gusta. Ah, ya entiendo, como las características de una app o el diseño de las zapatillas. Exactamente. O sea que no se trata de invadir su espacio personal ni de convertirte en un experto de la noche a la mañana, sino de mostrar una genuina curiosidad por lo que es importante para ellos. Exacto, preguntar sobre alguna función nueva de una app que usan mucho, por ejemplo, puede abrir una puerta a una conversación sin que ellos se sientan interrogados. Ya veo, ya veo. La clave está en ese interés que se siente verdadero, no en la invasión de su privacidad. Eso tiene mucho sentido. Y cuando la conversación ya está en curso, ¿qué técnicas de comunicación efectiva nos sugiere SOS adolescentes fuera de control en la era digital? Porque a veces siento que mis palabras simplemente se pierden en el aire. O terminan inevitablemente en una discusión que no lleva a ningún lado. Exacto, como si habláramos idiomas diferentes. Y aquí el libro nos ofrece varias estrategias muy prácticas. Cuéntame más. Una de ellas es el gran poder que tiene de escribir nuestros sentimientos en lugar de simplemente gritar o acusar. En lugar de gritar, ya me cansé de que dejes tus cosas tiradas. Exactamente. ¿Qué podríamos decir? El ejemplo que da Jordi Rosado es muy claro. En lugar de un simple grito de frustración por encontrar los platos sucios fuera de lugar, decir algo como, Lalo, y me siento muy frustrada cuando encuentro los platos sucios aquí. Y explicar la razón detrás de ese sentimiento. Exacto, ¿por qué te molesta? ¿Cómo te hace sentir? Interesante.
Esto tiene el potencial de fomentar la empatía y una mayor disposición a colaborar. Sí, creo que ese pequeño cambio puede transformar mucho la dinámica. En lugar de que se pongan inmediatamente a la defensiva, quizás se abren más a entender nuestro punto de vista. ¿Y qué pasa con esas acusaciones directas versus el simple hecho de dar información de manera objetiva? Esa es otra diferencia crucial que se destaca en Sadosi, adolescentes fuera de control en la era digital. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, el libro contrasta al culpar, que casi siempre genera negación y una defensa automática, como el ejemplo de Ana, manchaste toda la ropa blanca. Que es lo primero que nos sale, ¿no? Sí, es una reacción natural, Pero no muy efectiva, por lo que veo. no muy efectiva. El libro propone que en lugar de eso, simplemente demos información sin atacar. Mi amor, mira, se manchó toda la ropa blanca. Recuerda que cuando metemos ropa a la lavadora es importante separarla por colores. Sin echar culpas, solo dando información. Exacto. Al dar la información de esta manera es mucho más probable que asuman responsabilidad por sus actos y que realmente aprendan de la situación. Me gusta esa estrategia. Y luego está la estrategia de cambiar los sermones por las preguntas, que me parece una de las más interesantes y efectivas que propone el libro. Esa me intriga. El libro lo presenta casi como una receta mágica, pero con resultados que pueden ser sorprendentes. ¿De qué se trata? En lugar de simplemente dictarles lo que tienen que hacer, se trata de hacerles preguntas reales, con un interés genuino y de evitando por completo el sarcasmo. Preguntas que los hagan pensar. Exacto, para que sean ellos quienes hagan su propio proceso mental y lleguen a sus propias conclusiones. Suena interesante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas preguntas? Por supuesto, preguntas como, ¿y si haces eso? ¿Qué crees que podría pasar después? O, ¿tú lo resolverías de alguna otra manera? Les dan la oportunidad de desarrollar su pensamiento crítico y de sentirse realmente tomados en cuenta en la conversación. En lugar de simplemente decirles, no hagas esto, les preguntamos, ¿y si lo haces, qué crees que pasará? Exacto, les damos la oportunidad de analizar las consecuencias de sus actos. Y el libro también mencionaba algo muy cierto, que los adolescentes, a menudo, tienden a hacer exactamente lo contrario de lo que les decimos, ¿verdad? Así es. ¿A qué se debe eso? El libro lo explica de una manera muy clara. Se debe en gran parte a su fuerte necesidad de independencia y de diferenciarse de nosotros, sus padres. Claro, es esa etapa en la que están buscando su propia identidad. Exactamente. Por eso las órdenes directas suelen ser mucho menos efectivas de lo que nos gustaría. ¿Y qué podemos hacer entonces? El libro incluso lo compara, de manera un poco graciosa, con la forma en que a veces las esposas dirigen a sus maridos, haciéndoles creer que la idea original fue de ellos. Jaja, qué bueno. La idea central es guiarlos de una manera más sutil en lugar de imponerles nuestras decisiones de forma autoritaria. Ya veo. Esto se relaciona con un concepto psicológico llamado reactancia. Reactancia. Sí, es esa tendencia natural a resistirnos a lo que percibimos como un intento de controlar nuestra libertad de elección. O sea que si les damos una orden directa, lo más probable es que hagan lo contrario, solo para reafirmar su independencia. Exactamente. Ahora, hablemos un poco sobre el ritmo de sus conversaciones. Me parece un tema súper importante. A veces siento que apenas empezamos a hablar con mi hijo adolescente y el minuto ya está completamente distraído con otra cosa. El clásico, sí, mira en el celular. Exacto. Es normal esa brevedad e interrupción constante en sus conversaciones. Totalmente normal, según nos explica Jordi Rosado en SOS, adolescentes fuera de control en la era digital. Menos mal. Pensé que era el único. El libro menciona que las conversaciones promedio con adolescentes suelen durar entre 5 y 7 minutos. Tampoco. Especialmente con los chicos. Las chicas a veces son un poco más comunicativas. Y sí, esas interrupciones que parecen surgir de la nada son bastante frecuentes. Ya sea que pase por ahí alguien que les atrae un coche que les llama la atención por alguna razón, o que les llegue un mensaje en sus redes sociales. Su foco de atención cambia de manera muy rápida. Como si tuvieran un radar para las distracciones. Y a veces como padres nos sentimos un poco ignorados o como si no nos estuvieran prestando la más mínima atención cuando eso sucede. Es normal sentirse así. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo interesante, según el libro, es que esas interrupciones no significan necesariamente el final definitivo de la conversación, como a veces solemos pensar los padres. En serio. Sí, a menudo, más tarde ese mismo día, o incluso al día siguiente, se puede retomar la plática casi exactamente en el mismo punto donde se había quedado, como si esa breve interrupción nunca hubiera existido. Y alivia. Es importante que tengamos esa perspectiva y que no nos frustremos demasiado por esas interrupciones momentáneas. Me lo apunto.
Y más allá de lo que nuestros adolescentes nos dicen con palabras, ¿qué papel tan importante juega la comunicación no verbal y la simple observación en nuestra tarea de entenderlos mejor? Uy, la comunicación no verbal es un mundo aparte. Un mundo lleno de pistas y señales. Asociada en la Cora, formación de control en la era digital. Y enfatiza que los adolescentes tienen muchísimas maneras de expresarse además de las palabras. Especialmente en esta era digital, donde a veces la comunicación verbal cara a cara puede ser más limitada. Claro, pasan más tiempo con el celular en la mano que hablando con nosotros. Observar atentamente su comportamiento en diferentes situaciones, el tipo de música que escuchan, sus hábitos diarios, los programas de televisión o las series que ven, las aplicaciones que utilizan en sus teléfonos, sus interacciones con sus amigos, todo esto nos proporciona una cantidad enorme de información valiosa sobre lo que están viviendo y sintiendo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo esa simple observación puede realmente darnos pistas importantes sobre lo que les pasa por la cabeza a nuestros hijos adolescentes? Por supuesto, por ejemplo, entender un poco la letra de las canciones de su banda de metal favorita que hablan sobre rechazar a la autoridad puede darnos una idea bastante clara de cómo se sienten ellos en relación con las reglas que les ponemos en casa. Interesante, nunca lo había pensado así. O darnos cuenta de un interés repentino y muy marcado en su apariencia física puede estar directamente relacionado con que casi todas sus amigas ya tienen novio. O novio, claro. Incluso observar sus cambios de humor y la manera en la que reaccionan cuando algo les agobia puede darnos información muy valiosa sobre los desafíos que están enfrentando en ese momento. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de su propio mundo. Exactamente, Sherlock Holmes al rescate. Jaja, me gusta esa analogía. Y cuando inevitablemente surgen los conflictos, que sabemos que son parte de la adolescencia. Los conflictos son el pan de cada día con los adolescentes, ¿no? ¿Cómo nos sugiere el libro que debemos manejarlos de la mejor manera posible? Porque a veces siento que esas situaciones escalan de una forma muy rápida y se nos van de las manos. Es eso, sí, adolescentes fuera de control en la era digital aborda varios escenarios de conflicto muy comunes. ¿Cómo cuáles? Uno de ellos es la famosa ley del hielo. Ah, sí, el silencio sepulcral. La recomendación que nos da es muy clara. No seguirles el juego, mantener una actitud distante pero siempre cariñosa. Como diciendo, estoy aquí para ti cuando quieras hablar. Exacto. Y como dice el libro, #ahorra palabras. Jaja, me encanta ese hashtag. Lo más probable es que después de un tiempo ellos mismos se den cuenta y terminen disculpándose. Y en ese momento es crucial que aceptemos sus disculpas sin caer en la tentación de darles un sermón adicional. Sin el clásico "te lo dije". Exacto, porque si no, volvemos a la casilla de salida. ¿Y qué pasa con esos momentos tan difíciles en los que nuestros hijos nos dicen directamente, te odio? Esa es una frase que puede doler muchísimo a cualquier padre o madre. Es como una puñalada en el corazón. ¿Cómo debemos reaccionar ante algo así? El libro describe esa frase tan dura, más como un grito desesperado de ayuda que como un sentimiento real de odio. O sea, que no debemos tomarlo literal. No, lo que hay detrás es mucho más complejo. ¿Y qué nos aconseja hacer? Aconseja evitar reaccionar con dolor o con rabia Respirar hondo y mantener la calma. y en cambio tratar de investigar cuál es la verdadera razón detrás de esa explosión emocional. Preguntarles qué les pasa, qué les molesta. Exactamente, algo como, veo que estás muy enojado conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te molesta tanto en este momento? Puede abrir la puerta para que nos cuenten cuáles son los verdaderos problemas que están sintiendo. Y escuchar atentamente su respuesta. Es fundamental escuchar sin interrumpir, sin juzgar. Es como tratar de desactivar una bomba emocional con mucha calma y comprensión. Ahora, hay una situación que muchos padres enfrentamos en algún momento. Cuando nuestros hijos solo son amables y nos hablan de una manera dulce cuando quieren pedirnos algo. El buen modo interesado. Exactamente ese que aparece solo cuando necesitan algo. ¿Cómo debemos manejar eso? El libro aborda esta situación con bastante realismo, señalando que sí, es cierto que los adolescentes pueden ser manipuladores en este sentido, pero que no debemos tomárnoslo de una manera personal. O sea, que no es que no nos quieran. No, simplemente están aprendiendo a manejarse en el mundo. A su manera. Ellos lo ven más como una forma de trueque, ya que a su edad quizás no tienen otra moneda de cambio para conseguir lo que desean. Claro, todavía no tienen un trabajo ni independencia económica. La recomendación que nos da Jordi Rosado es tratar de aprovechar esos momentos para negociar y para establecer hábitos que sean más positivos. Negociar con ellos. Sí, por ejemplo, si quieren conseguir algo que desean mucho, se puede negociar a cambio de que mejoren sus calificaciones en la escuela o de que ayuden más en las tareas de la casa. Es verlo más como una oportunidad para enseñarles sobre la negociación y la responsabilidad en lugar de sentirnos simplemente utilizados. Exactamente.
Y en cuanto al tema de la confianza y los secretos que nuestros hijos adolescentes comparten con sus amigos, ¿cómo podemos los padres diferenciar entre lo que es una confidencia normal entre amigos y algo que realmente requiere nuestra intervención inmediata? Esa es una línea muy delicada que aborda SOS adolescentes fuera de control en la era digital. Es difícil saber cuándo intervenir y cuándo respetar su privacidad. El libro distingue claramente entre los secretos típicos de la adolescencia y aquellos asuntos que son mucho más serios, como situaciones de abuso, consumo de drogas o cualquier tipo de violencia. Son dos categorías muy diferentes. En el primer caso, es fundamental respetar su confianza para no romper ese canal de comunicación que tanto nos cuesta construir. Pero en el segundo no podemos quedarnos de brazos cruzados. Exacto, en el segundo tipo de situaciones, la intervención de los padres e incluso informar a otros padres o a las autoridades pertinentes es absolutamente vital. Porque se trata de temas que ponen en riesgo su seguridad o la de otras personas. Y creo que con esto hemos cubierto muchos de los aspectos clave que nos presenta el libro sobre la comunicación con nuestros adolescentes. Sí, ha sido un análisis muy completo. Hemos explorado en profundidad cómo la presencia constante, la escucha activa y genuina, el mostrar interés real en su mundo y el cambiar esos sermones interminables por preguntas inteligentes pueden transformar por completo nuestra comunicación con nuestros hijos adolescentes. Esas son las claves, sin duda. Recordar siempre que sus reacciones muchas veces no son personales y entender su profunda necesidad de independencia son pasos fundamentales en este camino. Y esperamos sinceramente que esta inmersión en las dinámicas de la comunicación adolescente te brinde herramientas muy concretas para fortalecer tu relación con tus hijos y para navegar esta etapa de sus vidas con mucha más confianza y seguridad. Ese es nuestro objetivo final. Y para terminar este análisis de SOS adolescentes fuera de control en la era digital, te dejo con esta reflexión. Considera esta semana observar a tu hijo adolescente como si fueras un antropólogo que está descubriendo una cultura completamente nueva. Una cultura fascinante y a veces desconcertante. ¿Qué detalles sutiles en su comportamiento y en su comunicación no verbal podrías estar pasando por alto en tu día a día? Esos pequeños gestos, esas miradas, esas expresiones que a veces no les damos importancia. ¿Qué herramientas de su mundo digital podrías explorar para construir un puente de entendimiento mucho más sólido entre ustedes? Esas apps, esos juegos, esas redes sociales que a veces nos parecen un misterio. Intenta acercarte a su mundo, a su lenguaje. Y recuerda, la comunicación es la clave para una relación sana y feliz con tus hijos adolescentes. Esto ha sido Del Libro al Micrófono. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración. Los esperamos en nuestro próximo episodio.